Que Dios les bendiga, amados estudiantes. Estamos con la segunda parte de este segmento, se llama El perfil del educador cristiano. Y para dar inicio, vamos a iniciar trabajando justamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el primer capítulo, Pablo testifica de Cristo. En el segundo capítulo, Pablo habla del buen soldado de Jesucristo. Recordemos que Pablo estaba prisionero y dicen algunos que cuando Pablo veía a los soldados caminar, fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar de que el creyente debe ser un soldado de Cristo. Ahora bien, en el tercer capítulo, Pablo habla del carácter de los hombres de los postreros días. Pero en el cuarto capítulo, mi amado hermano, Pablo encarece a Timoteo a que predique la palabra de Dios. Y dice así la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído y se volverán a fábulas. Quiero dejarlo hasta ahí para que pensemos en esto. El apóstol Pablo, mi amado hermano, le está encareciendo a su discípulo Timoteo a que de lo que ha recibido de Dios previamente, comparta. ¿Sabe? Jesucristo dijo, dar es mejor que recibir. Yo recibo por este canal, pero comparto por este otro. Cuando hay una recepción de la vida de Dios no puede quedar estancada en mí. Porque eso es lo que sucede con el más muerto. Por no tener salida, por no tener flujo, no tiene vida. Ahora bien, ¿cómo definimos el perfil del educador cristiano? Del educador cristiano, del maestro cristiano. Mire, el doctor Pablo Jiménez justamente inicia en este libro hablando de la importancia de la educación. Ya vimos un poquito acerca de eso. Déjenme solo hacer una breve semblanza de lo que el doctor Jiménez dice. Porque él sugiere, mi amado hermano, que la educación cristiana, en la página 15 del libro Principios de la Educación Cristiana, dice: la educación cristiana, sin lugar a dudas, es una de las áreas del trabajo más importantes de la iglesia local. Así comienza la introducción hablando del propósito de la educación cristiana. Pero yo preguntaría, si la educación cristiana es importante dentro de la iglesia, entonces se requieren buenos maestros. Porque es imposible que hayan buena educación si no se tienen buenos maestros. ¿Qué hace a una enseñanza, a una escuela de enseñanza grande? No la hacen sus paredes, mi amado hermano. No la hacen sus techos, no la hacen sus parqueos, la hacen sus maestros. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros en la iglesia queremos educar correctamente, necesitamos maestros competentes. El apóstol Pablo es quien también le dice a Timoteo, aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Quiere decir que si usted está en este curso, es porque usted tiene deseos de ser una persona apta para enseñar. Y para eso se requieren una serie de cualidades para poder enseñar. Así es que doctor Jiménez dice, por ejemplo, que lo primero que el educador cristiano tiene que tener es un reflejo de la fe en Cristo Jesús. O sea, que la persona pueda ver en él a Cristo. Porque si hay un educador que no transmite, que no deja ver a Cristo a través de sus enseñanzas, quizás no sea el mejor educador, hermanos. Así es que
esa es una de las primeras cualidades que el educador cristiano tiene que tener. Así es que el educador cristiano, según este enunciado, no solamente tiene que tener el carácter de Cristo, sino también tiene que modelar y formar en sus pupilos, en sus estudiantes, esa imagen de Cristo. Es un reflejo, ¿ve? Es como un cristal. ¿Sabe que el cristal o el diamante recibe la luz de arriba y la proyecta, la refleja? La luz pasa a través del cristal. El maestro es aquel por el cual pasa el poder de Dios para transformar a la comunidad. Por eso la importancia de tener en la iglesia buenos educadores que modelen a la comunidad y que la lleven a conocer profundamente a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. La palabra ministerio tiene significado más amplio, hermano, y dice que tiene que ver con los verbos diaconía, que significa servidor o ayudante, siervo, ¿verdad? Y los evangelios nos presentan a Jesucristo, nuestro mayor maestro, el verbo de Dios, el enviado, el escogido del Padre, justamente como un maestro, porque Marcos 10:45 dice así: Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Esa es otra cualidad que tiene que tener el maestro cristiano, hermano. Tiene que ser un siervo. Tiene que servir. Tiene que servir. Porque como dijo aquel teólogo alemán, si no sirves, no sirves. Así es que creo firmemente, hermano, que esa es una de las epidemias de la iglesia de hoy. Tenemos gente que viene a la iglesia, que disfruta de las alabanzas. Tenemos gente que le gusta cómo predica el pastor, pero no le gusta servir, hermanos. Porque cuando el pastor pide a 10 personas que hagan una sola cosa, de las 10 muchas veces solamente una responde. Pero Jesucristo no fue así. Dice que una de sus cualidades fue servir. Recordemos, mi amado hermano, que justamente Él es quien con los discípulos trae un lebrillo, unas toallas y dicen: señores, permítanme lavarle los pies. No, Señor, no me vas a lavar los pies, dijo Pedro. Pues si no te lavo los pies, si no me dejas servirte, lo siento, pero no tienes parte conmigo. Mire la importancia del servicio cristiano, mi amado hermano. Así que el maestro tiene que ser un siervo en la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que ser un siervo en la familia, porque esa es una de las cualidades del educador cristiano, el servicio. Conviértase en usted un siervo para su pastor, para la iglesia. Ame el servicio, porque sin servicio, mi amado hermano, no hay crecimiento de la iglesia. Así es que el maestro tiene obligatoriamente que servir, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Sigue diciendo el doctor Jiménez que en el libro de los Hechos se usa esta palabra ministerio, diaconía, para describir las tareas de proclamación, de liderazgo, de enseñanza y servicio y supervisión que llevaban a cabo los apóstoles. Los apóstoles estaban supervisando que la iglesia tuviera enseñanza. Esto es algo importante. Y también fue el apóstol Pablo, tremendo políglota, tremendo hombre de Dios, que se convirtió en un maestro para muchos, entre ellos Timoteo, Bernabé, Juan Marcos, etc., que moldeó la vida de ellos con sus enseñanzas y con su estilo de vida. No solamente les enseñó y les dio clasecitas de discipulado, sino que ellos lo vieron cuando quedó desangrado, lo vieron cuando estaba en trifulcas, lo vieron haciendo tiendas con sus manos para ganar el sustento. Y todas esas enseñanzas marcaron a cada uno de ellos y de todos aquellos
a los cuales él predicó. Así es que, mi hermano, si usted quiere ser un verdadero maestro, tiene que ser un siervo. Eso es algo sumamente importante, sumamente importante. Dice el doctor Jiménez que en Efesios 4:11 se afirma que Cristo resucitado es quien llama y capacita a los creyentes. Y es ese mismo Cristo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea que la enseñanza, mi amado hermano, y los educadores son importantes dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Hagamos una crítica constructiva de la iglesia, o un análisis más bien. Tenemos buenos predicadores, claro, hay predicadores, pero ¿cuántos maestros hay? O sea, si hay proclamación, ¿ve? Si se proclama el mensaje, proclama la verdad, si se proclama, si se testifica, si se habla. La gente viene, se convierte, pero ¿cuántos maestros hay en la iglesia aptos para que les enseñen la verdad de Dios? Ahí es donde está la carencia, justamente una gran necesidad de buenos maestros que enseñen la verdad de Dios como debe ser, que tracen bien la palabra de verdad. Porque ahí está escrito justamente en Efesios, donde dice, los maestros, los apóstoles, están allí para formar el carácter de Cristo en la vida de la comunidad o de la iglesia. Miren, hermanos, esto es tan importante. Cuando yo era niño, esto hace siglos, dijo mi pastor, hermano Gachacón, y veníamos a la escuela dominical. Y en la escuela dominical nos pasaban a todos los niños adelante y cantábamos una canción que decía así: la escuela comienza gozosa y alegre y yo voy a aprender lecciones de mucho provecho. El maestro que Dios ha escogido nos enseñará con amor y aprenderé y aprenderé y aprenderé de Dios. Hoy en día ha estado cambiando la dinámica de la escuela dominical, porque recordemos, hermanos, que la escuela dominical nació en Inglaterra y Norteamérica en base a la necesidad de educación, no solamente de educación de la palabra de Dios, de educación primaria. Entonces, en las escuelas se enseñaba a leer, en la iglesia, se enseñaba a leer, se enseñaba a matemáticas, se enseñaban geografía, etcétera, porque había carencia de maestros, pero la iglesia hizo ese trabajo pedagógico, académico, y hoy vemos que la iglesia ha tenido la enseñanza como algo especial. Sin embargo, mi amado hermano, es importante que entendamos que para que eso suceda necesitamos de maestros, de maestros, de maestros. Usted tiene que convertirse en ese maestro y tener esas cualidades para ofrecer a sus estudiantes. ¿Ve? Una de las cualidades que tiene que tener el estudiante, según el doctor Jiménez también, es que tiene que establecer relaciones positivas con sus estudiantes. ¿Ve? El maestro tiene que llamar a cada estudiante por su nombre. María, ¿cómo estás? ¿Qué estás aprendiendo? Tiene que ser un hombre que haga preguntas profundas. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te va en la escritura? ¿Qué versículo aprendiste esta semana? Tiene que ser un observador. Y dice que la forma eficaz de aprender los nombres de ellos es establecer lazos de amistad con cada uno de ellos. Por lo tanto, dice, es conveniente pedirle a cada persona que diga su nombre en la clase, que haga comentarios, ponerles stickers, qué sé yo, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, es que tiene que tener una actitud de apertura hacia los sentimientos y comentarios de los demás. No puede ser una persona crítica
ofensiva, legalista, tiene que ser una persona abierta a los comentarios, aún a aquellos hermanos que a veces parezcan torpes o ignorantes. Tenemos que ser personas que nos abramos a las diferentes ideas y posibilidades y con amor corrijamos aquellas que están equivocadas, ¿ve? Así es que esto es algo importante, mis amados hermanos, esto es algo importante, porque un maestro con actitudes autoritarias hace que la clase se convierta en un lugar muy hostil. Hay una técnica que se está dando en las universidades en Estados Unidos, se ha empezado a dar desde hace unos años atrás, que se llama la andragogía. Y la andragogía dice que yo como maestro no tengo que imponer a los estudiantes. Yo soy un facilitador que expongo varias, podríamos decir, hago varias ponencias y cada cual va descubriendo la verdad a través del autoanálisis. Yo no impongo la verdad. Yo le digo, mire, esta es la verdad que yo conozco. Esta es la verdad de Dios. ¿Qué te parece esta verdad? Y el estudiante hace un análisis y dice, oh, mira, es interesante entender que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo no entendía que Jesús era la luz. Yo no entendía por qué Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra. Aquella figura de Juan, ¿ve? Yo no entendía que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Primero dijo, yo soy, después dijo, ustedes. ¿Por qué transmitió esa verdad? Él se fue, pero quedamos nosotros, la luz del mundo, la iglesia de Cristo Jesús. Esto es importante. Ahora bien, hermanos, el maestro en esas actitudes que tiene que tener, en esas cualidades, dice que tiene que formar la participación e interacción de los estudiantes. ¿Sabe? Que había una maestra que dijo, hagan unas flores, le dijo a los niños. Y los niños hicieron unas flores. Y un niño decidió hacer una flor que hablaba. Y la maestra le dijo, Marcos, las flores no hablan. Y Marcos se quedó viendo a la maestra y le dijo, maestra, en su mundo las flores no hablan, pero en mi mundo las flores hablan. ¿Qué le quiso decir Marcos a la maestra? ¿Qué lección le dio? Le dio una lección, mi amado hermano, tremenda, porque esta persona tiene un concepto cerrado de lo que es el mundo. Sin embargo, el niño tenía una cosmovisión mucho más grande. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no solo existe lo que nosotros pensamos y la forma en que nosotros vemos el mundo, sino que hay que respetar las ideas, las opiniones de aquellos que nos rodean. Así que el maestro tiene que tener esa sensibilidad cuando ministra, ¿verdad? Tiene que hacer partícipe a su grupo, tiene que abrir temas, tiene que hacer interacciones, tiene que tratar también con las experiencias de sus estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ha ayudado la clase? ¿Qué has aprendido en el grupo? ¿Cómo podemos cooperar en tu crecimiento? Esteban, ¿cómo podemos cooperar nosotros como iglesia? ¿Cómo te puedo ayudar yo como maestro? Y muchas veces, mi amado hermano, la gente lo único que quiere es ser escuchada. Eso es valiosísimo. ¿Cuánta gente a nosotros los pastores y maestros llega y se nos dice, gracias por escucharme, gracias por darme 30 minutos de su tiempo? Porque la gente tiene esa necesidad afectiva. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros los seres humanos somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Tony? Somos gente que necesitamos comunidad. Usted tiene un chip adentro de su... No es el chip del anticristo, hermano, no me vaya a malinterpretar ni diga que yo estoy predicando eso, no. Es algo que Dios puso dentro de nosotros que nos lleva a buscar la interacción, la comunión con los demás. No somos islas en un mar abierto. Somos personas que necesitamos afecto, amor, un abrazo, una caricia.
Y ahí es donde el maestro, a través de esas cualidades de integración, invita a los demás a participar en la clase. Esto es algo muy importante, mi amado hermano. Esto es algo que usted tiene que aprender. Una de las cualidades importantes también, dice el doctor Jiménez, que el maestro tiene que fomentar la creatividad. ¿Por qué, hermanos? Porque usted no sabe que ahí en la congregación, en esos bancos, que ahí en medio de esos niños hay talentos y dones. Y usted como maestro tiene la obligación de descubrirlos. Déjeme y le cuento qué nos pasó en la iglesia que actualmente somos pastores. Hace un tiempo atrás, cuando yo llegué, no teníamos un grupo musical. Venía un ministro y tocaba la alabanza y se iba de otra iglesia. Y después él me dijo que se iba y yo pues le dije que yo iba a intentar levantar un grupo de entre esos personas que estaban allí. Trajimos un grupo de muchachos que dieran clases, hermanos. ¿Y qué pasó? No sabíamos que mi hijo tiene un talento para la batería, que ahora es uno de los dos que toca la batería, que una jovencita de 17 años en aquel entonces tenía un talento para la batería, que había una bajista ahí sentada, que había un cantante, ya tenemos 3 o 4, entre ellos varios niños. Pero, ¿qué fue la tarea mía como educador? Tuve que abocarme a descubrir los dones y talentos en esa área específica de nuestra congregación. Quiere decir que allí, en esa clase de escuela dominical, en medio de esos niños, en medio de esos jóvenes o adultos, ahí hay dones de Dios que usted posiblemente no ha descubierto y que usted como educador tiene que descubrir. Así es que esto es sumamente importante. Busque, sea creativo, forme un grupo de lectores en su iglesia, ¿por qué no? Forme un grupo de personas que digan, vamos a leer el libro de Timoteo esta semana. Abra una célula en su casa con sus niños y dígales, esta semana vamos a leer, qué sé yo, un libro corto de la Biblia, el libro de Filemón, y lo vamos a estudiar. Vamos a tener una clase sobre el perdón, sobre la aceptación, sobre la libertad. Todo eso está implícito ahí en el libro de Timoteo, que no tiene más que 2 o 3 capítulos. Gloria a Dios. Una cualidad importante del maestro, mi amado hermano, nutrir la fe de los estudiantes. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Usted lee el libro de Juan, hay una repetición constante de esta frase que dice, y muchos creyeron en él por medio de las señales y por medio de la enseñanza que Jesús transmitía. El libro de Juan fue escrito para que creyésemos en él y creyésemos que él es el verbo de Dios, el verbo de vida. Entonces, el educador, así como Jesús, por medio de los actos que hacía, tiene que llevar a sus estudiantes a crecer en la fe del Hijo de Dios, de alguna manera, si así lo pudiéramos decir. Tiene que desafiar a esos estudiantes que pasen de ser asistentes en las bancas a ser creyentes y discípulos de Cristo. Que la gente viene a la iglesia, le gusta, pero eso no es suficiente, mi amado hermano. Hay que llevarlos, montarlos en el tren de la fe para que lleguen a la estación del discipulado. Gloria a Dios, ¿ve? Y eso es algo muy importante que usted y yo como maestros tenemos que hacer. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo nace la fe, pastor? Por medio del oír. Crece por medio del oír. No se lo diga a nadie. Pero crece por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, usted tiene, mi amado hermano, que nutrir por medio de las experiencias, por medio de la fe, por medio de la palabra, a sus estudiantes en la fe, aleluya, aleluya. Usted tiene que compartir sus intereses y creencias y valores y esperanzas con la comunidad. Usted tiene que identificarse
y tienes que llevarlos, sacarlos de alguna manera del hoyo donde ellos están sumidos. El maestro tiene que ser una persona que mete las manos en el hoyo y saca a las personas y las pone sobre una piedra. Porque David es el que dice, el Señor tomó y me sacó del pozo de la desesperación y me puso en lugar alto. Salmo 40. Esa es la figura que yo veo hoy en día, hermano, en nuestras comunidades. Hay gente que viene a la iglesia pero está sumida en el hoyo de la depresión. Por lo tanto necesita salir de ahí. ¿Y cómo va a salir de ahí si nadie le explica que hay una salida? El maestro es el que tiene que llevarlos de la mano y explicarle dónde está la salida. ¿Dónde está la salida? Así es que estas son herramientas eficaces, hermanos, que nos ayudan con nuestros estudiantes. Y una última cosa, tiene que ser un hombre de oración. Quizás debería ser una de las primeras, sin embargo en el libro está entre las últimas, pero bueno, el factor de lo que se suma no altera el producto, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué un hombre de oración? Porque, hermano, nada funciona en la iglesia si no hay rodillas, si no hay oración. ¿Ve? ¿Ve? Un estudiante que venía a Flama decía, pastor, a mí me gusta la homilética, pero más me gusta la rodillética. Yo no sé qué quería decir eso, pero decía que el pastor de él solamente se pasaba de rodillas. La iglesia camina cuando está de rodillas, hermano. La iglesia no camina cuando corre, no, camina cuando se postra de rodillas delante del Señor y le dice, Señor, bendice a mis estudiantes, ayúdalos en el nombre de Jesús. Que ellos puedan asimilar las enseñanzas, que ellos puedan convertirse en esos hombres y mujeres de bien, en esos ciudadanos ejemplares que Dios anhela en la comunidad, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, concluyo con esto. El educador cristiano debe demostrar el proceso de acción y reflexión en su propia vida para que así sirva de modelo para el desarrollo cristiano de los demás y también de la iglesia, ¿verdad? Así es que quisiera concluir con un desafío para su vida. ¿Cuál es el desafío de esta clase? Es posible que usted diga, pastor, maestro, yo no tengo todas esas cualidades. Es posible. O puede ser que usted las tenga y no se ha dado cuenta, hermano. ¿Ve? Porque mire, yo no soy una persona muy buena para las matemáticas. Me cuestan un poco. Y con un poco de esfuerzo las saco adelante. Sin embargo, yo no sabía que yo tenía dones administrativos, sino hasta que empezamos en la primera iglesia y como no había tesorero, tuve que empezar a administrar los bienes de la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezamos de nada, hermano, y llegamos a un punto donde llegamos a tener casi $15,000. Porque yo descubrí en mi interior un don, no solamente para ahorrar, sino para multiplicar dinero. Y con ese dinero, ¿qué hicimos? Íbamos a lugares a evangelizar, poníamos gasolina en Aven para ir a retiros, a lugares de oración, ayudábamos a los necesitados, prestábamos a los hermanos, pero dejamos de prestar porque no pagaban, hermano. Entonces, de ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, pague lo que debe, así que eso es importante también. Así que el desafío final, conviértase en un educador, en un maestro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Porque se requieren, en inglés le dicen role model, modelos, mentores, maestros, discípulos, estudiantes, pupilos, llámele como usted le quiera llamar, hermano. Se requieren en la sociedad, en la comunidad cristiana, en la iglesia, hombres de valor, entregados, que la gente pueda decir, qué precioso, cómo enseña ese hombre. Es que no solamente enseña la palabra, enseña con su vida. Yo oro para que usted, mi amado hermano, a través de estas pláticas, sea desafiado a convertirse en un maestro en todo el sentido de la palabra, en un educador en su iglesia, en una columna
de enseñanza para su iglesia y para su pastor. Eso es nuestro deseo a través de estos charlas de Flama, y yo espero con todo mi corazón que les sean útiles a ustedes y que no solamente las compartan con los estudiantes, sino que las pasen a otras personas para que puedan ser de edificación. Mire, si somos bondadosos, hermanos, que ni regalías le cobramos, esto es gratis, así que aprovéchelo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que estén muy bien.